Vamos entonces a hablar acerca de un tema muy importante para nuestros tiempos, que es la esperanza. El mundo en el que vivimos es un mundo que carece de esperanza, y es importante hoy recordar que hay una esperanza para el mundo hoy. Dios es mi esperanza. Dios es tu esperanza. Bienvenidos todos. Vamos ahora a la palabra de Dios. La semana pasada terminamos una serie que estuve dando de Hechos capítulo 20, donde Pablo se despide de los líderes de la iglesia de Éfeso y les advierte que tengan cuidado y los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Pero hoy quiero continuar con la serie de Primera de Tesalonicenses. Para aquellos que recuerdan, hemos estado predicando este año y el año pasado en la carta de Pablo a los tesalonicenses, y predicamos alrededor de 26 mensajes, 26 predicaciones. Y hoy continuamos con la primera parte del versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, acerca de un tema muy importante para nuestros tiempos, que es la esperanza. Dios es mi esperanza. Dios es tu esperanza. El mundo en el que vivimos es un mundo que carece de esperanza. Por eso es que hay gente desesperada que en un momento de locura llega por ejemplo, en un altercado en el tráfico y es capaz de agarrar una pistola y disparar a otro carro en un momento de enojo, porque están al colmo de sus emociones. No tienen control, no tienen relación con Dios, están molestos con la vida es difícil, la vida a veces te atropella, a veces cargamos sufrimiento del pasado y tenemos personas que están de verdad sin esperanza, locas. Por eso hay tanta balacera en escuelas, en centros comerciales, en iglesias, en gimnasios, porque la gente muchos están desesperanzados, separados de Dios, y su mente cae bajo el control del enemigo de nuestras almas. Y es importante hoy recordar que hay una esperanza para el mundo hoy, y esa esperanza se llama Jesús, porque Jesús se identifica con nosotros. Es Dios hecho carne, que vino a morir por nuestros pecados, a dar su vida en la cruz. Y este pasaje de Primera de Tesalonicenses 4:13 es un pasaje muy relevante. Y vamos a continuar ahondando en este tema, porque es un tema que habla acerca de la vida después de la muerte. Mucha gente tiene miedo a morir. El miedo a morir es uno de los temores más grandes que las personas tienen. Cuando, por ejemplo, vamos en el auto y vamos a alta velocidad o esquivamos un choque, nuestro corazón se paraliza, está latiendo al máximo, porque sabemos que vimos cerca el pasar por un accidente catastrófico. La muerte es una realidad en la vida de todos nosotros, y los tesalonicenses estaban preocupados porque algunos de los creyentes, Pablo les había enseñado que Cristo iba a regresar, y ellos estaban a la expectativa de vivir esperando el retorno del Mesías, del Hijo de Dios, que vino a dar su vida en la cruz, que así como ascendió al cielo, un día regresará. Y algunos de los creyentes, sobre todo ancianos o en algún accidente, fallecieron. Y estaban preocupados porque pensaron que se quedaron y no alcanzaron la venida de Cristo. Y Pablo les escribe en este versículo diciendo: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Es una pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa cuando el hálito de vida abandona este cuerpo? ¿Qué hay más allá? Vamos a continuar ahondando en este tema, pero no en este día. Vamos a enfocarnos en una palabra muy clave en este pasaje que dice: para que no se entristezcan como los otros que no tienen ¿qué? Que no tienen esperanza. Pablo está hablando de una palabra muy importante, que es tener esperanza, tener el anhelo en nuestro corazón de saber que hay algo más en esta vida que el sufrimiento, que el dolor, que los obstáculos, que el llanto, que las dificultades, que hay una promesa de parte de Dios para todo aquel que ama a Dios y le busca, que es la esperanza que podemos tener en Jesús, de saber que un día, aunque nuestro cuerpo sea deshecho y aunque muramos, Cristo Jesús vino a este mundo, dio su vida en la cruz por nuestros pecados,
tus pecados y los míos nos separaban de Dios y Cristo vino a tomar nuestro lugar en la cruz, muriendo en tu lugar. Y por su sangre podemos ser comprados para Dios, perdonados. La deuda que teníamos al darle la espalda a Dios que nos dio la vida, que merecíamos la muerte, fue cumplida sobre Jesucristo para que nosotros podamos tener la oportunidad de vida. Jesús venció la muerte hace 2000 años atrás en Jerusalén. Venció la muerte y fue la raíz que dio nacimiento al cristianismo. El apóstol Pablo presenta evidencia a los corintios a 20 años de la resurrección de Cristo, diciendo que Cristo había sido visto por más de 500 personas vivo una vez que estuvo muerto. Y dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Cuando perdemos gente que amamos, y eso lo vamos a pasar todos, algunos antes que otros, es una situación muy difícil, muy dolorosa en nuestras vidas. Y esa es la importancia que toda nuestra familia conozca a Jesús, quien dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque dice la Biblia que si morimos en Cristo, podemos saber que al dejar este cuerpo estaremos ausentes del cuerpo, pero presentes en la presencia de Dios. Y lloramos y nos entristecemos y es algo muy difícil perder una persona que amamos. Es como perder un brazo, perder una pierna, sana la herida, pero la herida siempre queda presente y es algo que la fortaleza de Dios nos ayuda a sobrellevar. Y dice la Biblia que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, en ese llanto, y aprendemos a vivir la vida con esa discapacidad. Pero Dios nos fortalece para que nosotros también ayudemos a sanar a aquellos que pasan por lo mismo, porque todos los días hay personas que pasan por esas tragedias. Y dice la Biblia que la gente que no tiene a Cristo enfrenta la vida sin esperanza, no saben qué hay más allá. Es una diferencia enorme cuando uno va a un funeral de una persona que no saben de la vida eterna que Jesucristo vino a dar, y uno puede ver los gritos desgarradores en ese funeral, a diferencia del dolor, de la tristeza, pero también el consuelo de saber que nos volveremos a ver si estamos en Cristo. Y que la muerte para el cristiano es una ganancia para el que está en Cristo. Entonces dice que no nos entristezcamos para los que no tienen esperanza. Y hoy quiero hablar de este tema. Yo no sé si tú vienes hoy cargado con una dificultad, que quizás has perdido la esperanza, que ves la vida con cinicismo, piensas que los tiempos ya no se van a poner mejores. La verdad es que vivimos tiempos muy difíciles. ¿Qué tal ha estado el calor esta semana? En el mundo entero, en julio, en este mes, 3 días seguidos rompimos el récord. Empezando el 3 de julio se rompió el récord del día más caliente en la historia que se ha registrado de la humanidad. Midiendo todos los puntos distintos de la Tierra, es el día más caliente que ha existido, y luego el día siguiente fue 1 grado más caliente. El calentamiento de los mares es terrible, muchas especies marinas están muriendo y por la contaminación que hemos causado. Se estima que en 25 años, de aquí a 25 años, va a haber más plásticos en el mar que peces. Estamos destruyendo lo que Dios nos dio en Génesis para administrar el mundo. Y la verdad es que los tiempos no se ven mejores, los mares van a subir y vivimos en un mundo donde cada quien hace lo que quiere, como en el tiempo de los jueces, y por eso el mundo está en el hoyo. Y es difícil a veces tener esperanza para el futuro, porque dice uno, bueno, los precios de las casas, de las viviendas, cada vez aumentan más. En muchos de nuestros países cada vez hay más inseguridad, gobiernos políticos corruptos que aplastan a la gente y sus aspiraciones, sus sueños. Tenemos lugares en muchos países donde hay secuestros, donde hay inseguridad, donde la gente no puede salir adelante. Y luego añádele a eso nuestra pecaminosidad, que nos peleamos en las familias, que no nos ponemos de acuerdo, que estamos batallando económicamente o con alguna enfermedad. Y son cosas que derriban nuestra esperanza. Pero quiero que sepas hoy
de que Cristo prometió que habría principio de dolores y que algún día Él regresará. Y de eso trata este pasaje, que el Señor va a volver algún día y que como iglesia y como humanidad tenemos que estar preparados para cuando Cristo vuelva. Y que a pesar de las circunstancias, en Dios hay esperanza. Esperanza que al leer las últimas páginas de Apocalipsis vemos que Dios mismo enjugará cada lágrima y que no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero no solamente hay esperanza para la eternidad, sino también el cristiano puede encontrar propósitos de vida, de ser útiles a Dios. Puede encontrar momentos de gozo, de alegría, de sanidad en su alma, porque Dios es nuestro sanador, porque Dios es nuestro proveedor, porque Dios es un Padre bueno, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y hoy vamos a hablar de esto, que Dios es mi esperanza. Hay esperanza en Cristo. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la confianza de alcanzar o lograr algo que se espera. Todos tenemos necesidades que llenar, de sentirnos valiosos, de sentirnos amados, de sentirnos que nuestras necesidades básicas están cubiertas, que tenemos un techo sobre nuestra cabeza, que tenemos comida, que tenemos lo que necesitamos y que también tenemos amistades o personas con quien conectarnos. Que cuando pasamos por momentos difíciles, que esos momentos no definan nuestra vida entera, porque nadie quiere estar todo el tiempo deprimido, todo el tiempo con carencias, todo el tiempo con necesidades. Pero Pablo decía que había encontrado el secreto de sobrepasar esos momentos, porque decía que en todo y por todo estaba enseñado, que sabía lo que era tener nuestras necesidades cubiertas, inclusive prosperidad, disfrutar, pero también sabía padecer necesidad porque había aprendido a tener contentamiento, a aprender a contar pequeñas bendiciones, a no fijarse solo en el hoyo en el que estaba en una prisión, sino también ver que Dios estaba usando su vida a través de sus cartas y su ministerio y la gente que lo visitaba, aunque algunos lo abandonaron y sintió soledad. Pablo decía, todos me abandonaron, pero el Señor me fortaleció. Encontraba en Dios su fortaleza. En Job 8:13 dice un pasaje muy interesante. Los amigos de Job dicen una verdad muy cierta en este versículo. Dice, quienes se olvidan de Dios carecen de ¿qué? De esperanza. Y el pasaje decía que cuando perdemos seres amados en Cristo, nos entristecemos y lloramos, pero no al grado de aquellos que no tienen esperanza. Entonces, ¿qué verdad nos está diciendo Dios? Y yo quiero animarte que reconozcas que necesitas a Dios para volver a tener esperanza. Yo no sé si has perdido la esperanza hoy, te sientes desanimado, triste, pero hay esperanza en Cristo y es importante que no te olvides jamás de Dios. Ese es un principio. Mientras más te alejas de Dios, menos esperanza tienes. ¿Lo has notado? Mientras más te alejas de Dios, más te refugias en cosas equivocadas, en malas amistades, en malas compañías, en el vicio. A lo mejor no tienes vicios, pero te encierras en tu depresión, en tu tristeza. Mientras más te alejas de Dios, menos esperanza tienes. Y mientras más te acercas a Dios, más crece tu esperanza. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido en algún lugar en nuestras vidas que el Señor nos encontró en un bache, en un hoyo, que clamamos al Señor y que en esos momentos Dios nos dio fortaleza y empezó a traer a nuestra vida alegría y empezó a traer paz y empezó a traer su amor a nosotros? Y podemos decir que vivir la vida con Cristo es mucho mejor que vivir una vida aislado, sin el Señor, sin congregarse, sin abrir tu Biblia, sin un grupo donde estás creciendo en la palabra de Dios. Es abismal la diferencia entre acercarse a Dios y alejarte de Dios. Y por eso quiero animarte que no te alejes de Dios. Si te sientes con ganas de no venir a la iglesia, de desconectarte, de tirar la toalla, no tires la toalla, sigue viniendo, sigue congregándote. En Efesios 2:12,
Pablo recordaba que nuestra vida sin Cristo estábamos antes separados de Jesucristo y dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque cuando no conoces que Cristo es el camino, la verdad y la vida, dices, bueno, se acaba la vida y ¿qué? Te echan a un pozo y ahí se acabó todo, o te incineran tu cuerpo. ¿Y qué? ¿De qué sirvió ir a trabajar y llenarme de problemas y pasar por un divorcio? Y hay gente que es tentada inclusive a una salida falsa llamada, una puerta equivocada llamada suicidio. De pensar que su vida no tiene valor, que mejor fuera que no existieran. Y esa es una mentira de Satanás que viene a matar, robar y destruir. Tu vida tiene valor, tu vida le importa a Dios y Dios puede hacer algo hermoso con tu vida si tomas el paso de caminar hacia la voluntad de Dios. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. En 1 Corintios 13:13 habla de las 3 virtudes cristianas muy importantes. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pablo en este pasaje dice que ahora vemos oscuramente, borroso, de forma nublada, como por un vidrio que no se refleja uno bien. Eso era un espejo de la antigüedad. Que hay cosas que no tenemos todas las respuestas. Dice Pablo que ahora vemos parcialmente, pero cuando estemos en la presencia de Dios, conoceremos en plenitud cómo nos vio Dios, quiénes somos, para qué existimos. Y aquí habla de la fe, la esperanza y el amor. Son las 3 cosas más importantes de la vida. La fe es que confíes en Dios y le sigas, que confíes en Cristo. La esperanza es que tengas una convicción que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y si Él dijo que el que está en Él es una nueva creación, eres una persona valiosa para Dios, que algún día el Señor, como dice Pablo, como dice Juan, les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Es creerle a Dios en esa esperanza de salvación. Y si mi vida en la eternidad le pertenece a Dios, bueno, pues uno anda aquí con baches y con dificultades, y a veces el carro se descompone y se atora en un bache y se nos poncha la llanta de la vida, pero podemos cambiar la llanta, podemos levantarnos otra vez, podemos emprender otra vez el viaje que Dios tiene para nosotros, porque al final de cuentas Dios va a limpiar cada lágrima derramada y hay una esperanza en la eternidad que Dios ha prometido. Sin fe no hay esperanza. La gente que muere sin Cristo, pues quién sabe qué va a pasar del otro lado de la vida, nadie ha regresado, pues bueno, pues esta vida solamente se viene a sufrir, todo se paga aquí. La gente no tiene idea, no tiene esperanza. Si no hay fe, no hay esperanza, y la verdad es que si no hay fe y si no tienes esperanza, no tienes gozo. Y si no tienes gozo, vas a vivir la vida amargada, vas a vivir la vida quejándote, vas a vivir la vida viendo todo lo que te falta, todo lo que te dañaron, todo lo que te hicieron mal, culpándote por todas las regazones que tú hiciste en la vida. Y qué feo vivir una vida exprimida del gozo y solamente una vida en amargura. ¿Usted cree que Dios quiere que vivamos una vida así? De ninguna manera. Dios no quiere que vivas una vida de esa forma. Sin fe no hay esperanza y es difícil amar con plenitud, porque el conocer a Dios nos muestra la medida del amor que pensó en nosotros y nos ayuda a ser tolerantes y a perdonarnos y amar cuando es difícil amar. Mire, hay un artículo que vi en una revista que se llama Psychology Today, la psicología hoy, y la que le escribe es un psicólogo que tiene su PhD, su doctorado en investigación en psicología, y decía cómo cultivar esperanza en tiempos difíciles. Y el artículo daba estos puntos. Dice, enfócate en lo que puedes cambiar. Enfócate en lo que puedes cambiar. Hay cosas que no puedes cambiar y que son incómodas, y que si te enfocas solo en eso y no puedes hacer nada para cambiar tu situación, te vas a frustrar, te va a exprimir el gozo de la vida, porque vas a estar viendo lo que te falta. Me acuerdo esa historia que vi muy bonita de una persona que ve en un carro deportivo y voltea a ver un helicóptero y dice, wow, cómo quisiera tener un helicóptero. Y luego pasa un carrito más viejo al lado y ve el carro deportivo y dice, wow, cómo quisiera tener ese carro deportivo.
Y luego la persona que va en su carrito más viejo pasa una motoneta a un lado y voltea a ver y dice, ay, cómo quisiera tener un carro y no andar en motoneta. Y luego pasa una persona en bicicleta y le pasa la motoneta y dice, ay, cómo quisiera tener una motoneta y no estar aquí pataleando. Y luego pasa al lado de la bicicleta, pasa una patineta y voltea a ver a la motoneta y dice, ay, cómo quisiera tener una bicicleta y no tener que estar aquí empujando. Y luego pasa una persona a pie bien cansada y ve al de la patineta y dice, ay, cómo quisiera tener aunque sea una patineta para avanzar más rápido y cansarme menos. ¿Cómo nos tendemos a comparar con los demás, ¿no? Comparar lo que nos falta. Y ten mucho cuidado que aprendas en tu vida a tener contentamiento y que no veas tu situación al que tiene la camioneta grande que prosperó en Estados Unidos y te veas y digas, estoy en la miseria, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Cómo otros prosperan y no, yo no? Mejor compárate con algunas personas en África, en algunos lugares en Latinoamérica, que no tienen comida, que no tienen ni siquiera un techo, que su piso es barro. Y cuando ves eso, dices, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias porque tengo vida. Gracias porque mi vida tiene valor delante de tus ojos, porque tú ves mi corazón y tú no me juzgas por mi condición o mis carencias, sino, Señor, lo que vale para ti es que yo alinee mi corazón contigo, Señor. Entonces, enfócate en lo que puedes cambiar, no en lo que no puedes cambiar. Claro que si puedes cambiar algo y salir adelante, pues hazlo. Desarrolla una vida espiritual. Qué interesante, porque esta psicóloga PhD hablaba que parte de cultivar esperanza en tiempos difíciles era desarrollar una vida espiritual. O sea, hasta los psicólogos, hasta la gente alejada de Dios reconoce que la gente que tiene una vida espiritual es un componente esencial para tener esperanza y gozo en tu vida. Haz lo que amas hacer, ¿de acuerdo? Reúnete con gente que te hace sentir bien. Dice, sirve a la comunidad, a la gente, que tu vida sea útil. Y dice, encuentra gratitud, razones por las cuales estar agradecido. Y yo veía estas cosas en este artículo y decía, oye, todo lo que está diciendo es lo que encuentras en la iglesia. Todo esto, te enfocas, claro, tienes gratitud con el Señor, tienes contentamiento porque Dios llena tu vida, tienes una conexión con Cristo, una vida espiritual activa, te reúnes con gente en la iglesia, en tu grupo de vida, que formas amistades perdurables, gente que te hace sentir bien, aprendes a servir a Dios, encuentras gratitud. Sin duda, ha habido estudios que la gente que viene a la iglesia y se congrega regularmente vive más. ¿Sabía usted que venir a la iglesia prolonga tu vida? Vive más que la gente que no viene a la iglesia. Así que cuando alguien te critique, ¿qué haces en la religión allá, yendo para allá? Estoy prolongando mi vida. Dile. Y no solo eso, estoy preparando mi vida para la eternidad, para estar con mi Rey y Señor allá. Evalúa de dónde viene o en qué depositas tu esperanza, porque ¿en qué deposita la esperanza la gente de nuestro tiempo? Dígame, ¿en qué deposita la gente su esperanza? ¿En lo material? ¿En el dinero? ¿En la aceptación de la gente? ¿En que la gente te acepte? ¿En lograr, en logros en tu negocio que prospere? No tiene nada de malo querer prosperar. El asunto es que tu esperanza esté depositada en Dios. Mira, vamos a ver algunos versículos. Dice Salmo 33:17. Está hablando de la guerra de otros países que atacaban al pueblo de Dios, de Israel. Y dice, falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Los ojos del Señor están sobre los que le temen. No significa que le tengas miedo a Dios, sino que le amas, le tienes respeto, reverencia y estás consciente que Él es Dios y tú eres creación y que tú lo necesitas. Eso es el temor de Dios. Dice, los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? ¿Sobre los ricos? ¿Están sobre los poderosos? ¿Están sobre los gobernantes o sobre quién? Bueno, si eres un rico que teme a Dios o un pobre que teme a Dios, el Señor no ve lo de afuera, sino ve tu corazón. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Ahí está la esperanza, el saber qué significa la misericordia, que Dios no me paga conforme yo me merezco,
que Dios va a tener compasión de mí, que hay oportunidad de que Dios restaure mi vida y que haya un mañana y que mi corazón sane del daño que me hicieron, que me recupere, que encuentre al fin un trabajo, que salga adelante. Dios va a tener misericordia de mí y yo no voy a perder la esperanza de seguir avanzando, intentándolo y confiando que Dios tiene un propósito para mi vida. En el Salmo 62, 5 al 6 dice, alma mía, o sea, se está hablando a sí mismo. Tú te puedes hablar a ti mismo, aunque la gente crea que estás loco, pero tú puedes hacerte recapacitar y decir, oye, hey, ¿qué onda contigo? Agarra la onda, decimos, ¿no? Estás en la depre, ya levántate de esta cama, ya sal adelante, ya llevas varios años con que parece que te echaron agua de limón en la cara, te falta gozo en la vida. Dios tiene un propósito para ti, sacúdate, levántate así como estás. ¿Te acuerdas de ese canto de yo le alabo con la boca, si me falta la boca con las manos, si me faltan las manos con los pies, si me faltan los pies, le alabo con el alma, y si me falta el alma es que ya me fui con él. Entonces dice, pues de Él viene mi esperanza, de Dios, solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. La vida es difícil, hay muchas cosas que pueden apagar tu esperanza. Estaba viendo hace tiempo atrás, y lo anoté, un mensaje del pastor Rick Warren en California, que me gustó mucho, que hablaba de la esperanza, y él estaba hablando de las cosas que estaba investigando, de por qué la gente pierde la esperanza, y lo compartí hoy, lo anoté y lo comparto con ustedes, porque me pareció interesante y estoy de acuerdo que son cosas que pueden quitar en nosotros el gozo y la esperanza del futuro y las convicciones de las promesas que Dios nos ha dado. Dice, ¿qué cosas hacen perder nuestra esperanza? Uno, cuando te sientes solo o sola o abandonado, porque te sientes solitario. Dices que mucho de nuestra vida tiene valor en relación con otras personas. Y cuando vino la pandemia, pues nos aislamos mucho. Ya ahorita, ya gracias a Dios, pasó esa etapa de difícil, a través de mucho dolor. No estamos donde estábamos antes, como quiera seguimos cuidándonos a medida que podemos, cuando alguien está enfermo, pero dice, cuando te sientes solo o abandonado, empiezas a perder la esperanza. Cuando cosas que perjudican tu vida salen de tu control. Por ejemplo, tienes una enfermedad y no sabes qué es, te quita la calidad de vida la enfermedad. Cuando no ves tu propósito y dices, ¿para qué existo? ¿Para qué sirvo? Si alguien aquí se pregunta hoy, mi vida no tiene sentido, déjame decirte algo. Estás equivocado, estás equivocada. Tu vida tiene valor. Dios te creó con un propósito. Y Dios puede usar tu vida. Pero si tú sigues tratando de encontrar valor en tu vanidad, en ti misma, en ti mismo, te vas a sentir frustrado y sin esperanza. Pero si buscas tu valor y tu propósito en Dios y sirviéndole a Dios, vas a darle al clavo, porque para eso fuiste creado. Fuiste creado por alguien que te hizo para servirle, adorarle y conocerle y escuchar su voz y hacer su voluntad. Y en Él se encuentra el propósito de la vida, porque Él hizo la vida. Cuando no es propósito, te sientes desesperanzado. Cuando el dolor de luto o la pérdida llega a nuestra vida, puede robarnos la esperanza. Cuando no tienes lo que necesitas y estás pasando por necesidades económicas, que no tienes para pagar la renta, que dices, ¿qué va a pasar conmigo, con mi futuro? Sin duda son cosas que nos angustian. Lo impresionante es que muchas de estas cosas, en las enseñanzas de Jesús, en el Sermón del Monte, en la oración del Padre Nuestro, encuentras que Dios responde esas oraciones. Por ejemplo, cuando te sientes solo, el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar, Padre Nuestro que estás en el cielo. Comienzas a darte cuenta que tienes un Padre que te ama, que está al pendiente de tu vida, que Él está en control de todo, que no hay un problema que Dios no pueda resolver, porque el problema más grande no es más grande que tu Dios. Dios es más grande que cualquier problema. Dios te da propósito. Dios es nuestro proveedor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La culpabilidad, los errores del pasado te quitan el gozo. Cuando has sido herido fuertemente por alguien y tienes resentimiento, amargura, viviste abuso sexual, abuso físico, abuso de tus padres, hay resentimiento y amargura que te quitan la esperanza. Cuando tomas la dirección incorrecta y te sientes atrapado por el alcoholismo, por adicciones en tu vida
y dices, es que yo ya quiero cambiar, pero no sé cómo. Cuando vives paralizado por el temor o la ansiedad o la depresión, cuando te sientes derrotado, todas estas cosas son peligros constantes en nuestro camino que pueden destruir la esperanza de tu vida. Y por eso es que este mensaje es importante para recordarte que Dios es un Dios de esperanza, que Dios es un Dios que puede renovarte tu vida y tus manos debilitadas y tus piernas dislocadas. El Señor puede sanarte si lo buscas a Él. El Salmo 135 dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. ¿Qué quiere decir el salmista cuando dice en su palabra tengo mi esperanza? La esperanza genuina se basa en lo que Dios dice y promete, y no en lo que yo sueño, deseo o espero. Yo sueño que me voy a ganar la lotería algún día voy a tener dinero. Yo sueño que voy a casarme para el año que viene, porque me siento solo, me siento sola. Pero en realidad nuestra esperanza está puesta en lo que Dios ha prometido, y claro que podemos avanzar, podemos buscar si tenemos necesidad de un compañero de vida, tú como mujer, o un hombre, una compañera de vida. Puedes conocer chicas solteras o viudas o personas que están solas y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y ver quién es compatible contigo. Se vale orar al Señor y conocer, siempre y cuando no te le adelantes a Dios a hacer las cosas a tu manera. Se vale si tienes necesidades en tu vida financieras, buscar poner un negocio, buscar un trabajo. Dios quiere, de hecho, que lo hagas, que no te quedes ahí paralizado, que avances. Pero sobre todo, nuestra esperanza no está puesta. Nunca pongas tu esperanza como mujer soltera en un hombre que va a llenar todas las necesidades de tu vida y que cuando lo conozcas vas a ser súper feliz. Como hombre, no pongas la esperanza en que algún día voy a conocer una muchacha que me va a valorar al fin y voy a ser feliz. Si te sucede, qué bueno. Pero si pones tu esperanza en eso y no sucede, o tomas malas decisiones en ese aspecto, tu vida se va a derrumbar, porque pusiste toda tu esperanza en un hombre, en una mujer, o en el dinero, o en la posibilidad de que tu negocio triunfara. Y cuando eso no sucede, tu vida se va a derrumbar. Hemos conocido historias de personas que pusieron negocios y fueron muy prósperos, y de repente alguien les hizo alguna jugada chueca, que de la noche a la mañana perdieron su negocio. Todo lo que habían trabajado y se habían esforzado quedaron en la calle, y que tomaron la decisión y la salida mentirosa de Satanás de acabar con su propia vida, porque su vida estaba puesta, el valor de su vida era determinada por si tengo o no tengo dinero, si todo lo que trabajé que prospere. Nunca pongas tu esperanza en las cosas, ni en las cosas que Dios te da, sino pon tu esperanza en el dador de las cosas, que es Dios que te hizo, porque Él mismo dijo que nuestra vida es más que nuestra vida es más que el vestido, que si el Señor cuida de los lirios del campo y de las aves, cuánto más valor no tenemos nosotros delante de Dios. Nuestra vida es eterna. Tu vida es más que el dinero, que la casa donde vives, que el carro con el que manejas. Si se está cayendo tu carro, no te preocupes. Tenía un amigo que tenía uno que le decían a su camioneta, le decían la muela, porque estaba toda picada. Otro tenía una calcomanía que decía, es mejor que andar a pie. La esperanza genuina se basa en lo que Dios dice y promete, no en lo que yo sueño, deseo o espero. Mira lo que dice Romanos 15:4. Porque todo lo que fue escrito en la palabra de Dios en tiempos pasados, ¿para qué se escribió? Para enseñarte a ti que conozcas a Dios, que veas la vida de hombres que obedecieron a Dios y mujeres que obedecieron a Dios, y la vida de aquellos que no, y cómo les fue. Fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por medio de la paciencia que nos otorga las Escrituras y del consuelo de las Escrituras, tengamos ¿qué? ¿Cuál es una de las cosas que la Biblia da a nuestra vida? Leerla. ¿Qué da la Biblia? Leerla. Esperanza, da esperanza a nuestra vida. Entonces, tenemos que poner nuestra esperanza en lo que Dios dice, no en lo que nosotros soñamos.
no bases tu esperanza en tus emociones, porque vas a enfrentar fracasos en la vida que te van a derrumbar, sino lo que Dios ha hablado, porque Dios no miente. Dios dice la verdad. Si Dios dice que el que está en Cristo es una nueva creación y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas y que el que oye su palabra y crea al que le envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, es verdad. Si Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, es verdad. Si Dios dice que Él no desampara la obra de sus manos y que Él tiene el poder de restaurar nuestras vidas y de darnos paz y que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios lo dice, es verdad. Dios no miente. Mira, hay distintos tipos de esperanza. Yo no te digo que pongas tu esperanza en un sueño, ahí dicen un sueño guajiro, ¿verdad? Por ahí. O dicen wishful thinking en inglés. En sueños sin fundamento. Espero que me gane la lotería y esta es mi esperanza. Y todos los días yo voy y compro mi cachito. Ya me endeudé con $400, nunca he ganado nada, pero no pierdo la esperanza, ¿no? Sueños sin fundamento. Espero que me gane la lotería. Expectativas basadas en la realidad que son inciertas. Por ejemplo, mi esposa se embaraza y digo, tengo la esperanza que vamos a tener un bebé y tengo buenas razones para tener esperanza. Pero de repente el doctor nos dice que el bebé no viene bien formado y que el bebé está muerto en el vientre y que tienen que intervenirla porque ya no tiene vida. ¿Y qué pasa? Nuestra esperanza se derrumba porque teníamos puesta nuestra esperanza en un hijo. Hay expectativas basadas en la realidad, pero la realidad es incierta. Mi negocio va a triunfar. Y ya que el Bitcoin suba a $300,000 voy a ser millonario, ¿no? O ya que tal moneda, o ya que ponga mi negocio y triunfe. Y ¡pum!, se va al piso lo que confiabas. Y tu vida y tus esperanzas se van al piso también. Pero hay un tercer tipo de esperanza, que son esperanzas basadas en convicciones certeras de lo que Dios promete. En 1 Pedro 1:3 dice, no nos ha hecho Dios renacer o nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. ¿Con qué propósito nacimos de nuevo en Cristo y fuimos salvos por Cristo? Para que tengamos ¿qué? Una esperanza viva. Dios quiere que tú tengas una esperanza viva, no una amargura muerta, no una vida seca. Dios quiere que tengamos una esperanza viva en lo que Él ha prometido, porque Dios no miente, porque Cristo verdaderamente venció la muerte y Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y en ese corazón y en ese espíritu es donde Pablo les habla a los tesalonicenses y les dice, no quiero, hermanos, que ignoren lo que sucede para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Dice Hebreos 6, 18 al 19, a fin de que por dos cosas inmutables es que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Hay cosas imposibles para Dios, sí o no? Dices, no hay nada imposible. Bueno, sí hay cosas imposibles para Dios. Por ejemplo, que Dios sea malo, que Dios mienta, son cosas imposibles para Dios. Porque Dios no puede negar su propia naturaleza y carácter, quien Él es. Ahora, aquí está hablando de cómo Cristo entró al lugar santísimo, a la presencia del Padre, para entregar su vida como un sacrificio, como el Cordero de Dios que borró nuestro pecado. Y dice que Dios estableció un nuevo pacto y que cuando hay un pacto hay un juramento y hay una promesa. Cuando alguien hace un pacto, jura y dices, juras decir la verdad y nada más que la verdad. En inglés dice, no, so help me God, I do, dice, juran decir la verdad en una promesa, en un juramento. Pero también hay una promesa de parte de Dios que tú y yo, nuestros pecados pasados son perdonados, son limpiados y que podemos tener vida eterna, no importa
si hemos estado alejados de Dios, podemos ser perdonados, restablecidos por Dios a una relación con Él. Y dice que hay dos cosas inmutables que no cambian, que es la promesa y el juramento que Dios hizo, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y dice, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente, ¿qué cosa? Animados. Así que si tú te sientes desanimado hoy, quiero que seas grandemente animado y animada, que quites esa cara de tristeza y que digas, Señor, yo voy a salir hoy de aquí renovado, renovada, porque es un recordatorio este mensaje que tú no me has dejado sola, que tú no me has dejado solo y que mi vida tiene propósito en tus manos y que tú nos has hecho promesas de usar nuestras vidas, de darnos gozo. Dice, para aferrarnos a ¿qué? Dios quiere que seamos grandemente animados. ¿Con qué propósito? Para aferrarnos a ¿qué cosa? A la esperanza puesta delante de nosotros. Hay una esperanza, algo que esperamos que Dios hará, que Él ha puesto delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? Bueno, la salvación que tenemos en Cristo, la vida que tenemos en Él, que es una vida, dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué dijo Jesús? Para que la tengan en abundancia. El verso, obviamente somos humanos. Obviamente Pedro se entristeció cuando negó a Jesús y se sentía en el hoyo, se sentía la peor basura, Pedro, cuando falló y negó a su Salvador. Obviamente Elías fue un hombre de Dios que oró y no llovió por 3 años y medio para mostrar a Acab, al rey alejado de Dios, y a Jezabel, su esposa, y al pueblo de Israel idólatra, que los Baales, los dioses de la fertilidad, a quienes clamaban, con quienes habían fornicado, adulterado, sirviendo a estos dioses falsos, olvidándose del Dios que los salvó, que estos dioses no tenían poder de hacer llover y de traer lluvia. Ustedes quieren adorar a los Baales, ok, 3 años y medio no va a caer lluvia y sus cosechas se van a amolar y no van a tener alimento y provisión, porque ustedes me han dejado. Yo entonces quitaré mi provisión y mi bendición sobre la vida de ustedes, dijo Dios. Y con esas victorias poderosas que una ocasión Elías dijo, si Baal es Dios, adórenle a él. Pero si Yahweh, el Dios de Israel, es Dios, adórenle y sírvanle a él. El primero que mande fuego del cielo, ese es Dios, y a él vamos a servir. Y estaban ellos danzando frente a Baal, nada pasó, hasta se cortaban y llega Elías y dice, échenle agua al altar, vamos a ponérselo difícil a Dios para que vean quién es Dios de verdad y que para Dios no hay nada difícil. Y échenle otra vez 4 tinajas de agua y otra vez, y estaba rebosando de agua el altar. Dice, Señor, glorifícate, muestra tu poder, muéstrales quién eres. Y cae fuego del cielo que consume todo el altar. La gente se queda impresionada y se dan cuenta que solamente Dios es Dios. Y 850 profetas, 400 de Baal, 450 de la diosa Sera, son aniquilados por la falsa doctrina que estaban impartiendo en Israel. ¿Y qué hace Jezabel? Juro que Elías va a morir. Y comienza a perseguir a Elías, y después de Elías ver la mano y el poder de Dios, Elías dice, ya para qué sirve mi vida, me están siguiendo, la gente nunca cambia, siempre es lo mismo, siempre, Señor, ya te he servido, ya estoy harto, ya, Señor, me quiero morir. Elías quería morirse. Entonces, aunque uno sea hijo de Dios y camine con Dios, no somos ausentes de pasar por momentos muy desalentadores en nuestra alma, en nuestra vida. Y por eso necesitamos mensajes como este, para recordar que constantemente en la Biblia Dios nos dice que Él está con nosotros, que Él nunca nos dejará. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el Señor nos da nuevas fuerzas cada mañana y constantemente tiene que repetirnos que nos ama, que somos valiosos para Él, que aunque no le veamos pies ni cabezas al rompecabezas de la vida o por qué estamos donde estamos, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y hay que ver hacia adelante. Tenemos como ancla del alma que dice una esperanza segura y firme. Firme significa fuerte, que nada te puede arrebatar de la mano de Dios. Dice la Biblia que mis ovejas oyen mi voz, dice en Juan 10 Jesús, y dice que nadie las arrebatará de mi mano o de la mano de mi Padre.
Es una esperanza segura. Y segura significa que es confiable, que puedes apostar tu vida sirviendo a Dios, porque Él lo que ha dicho lo cumplirá, porque Dios no miente y Dios dice la verdad. Tenemos como ancla del alma una esperanza. ¿Qué es el alma? Tu yo interno, tus emociones, tu voluntad, las decisiones que tomas, tus sentimientos que son frágiles, que a veces te dan ganas de tirar la toalla. Esa alma, Dios quiere que tengas en esa alma. Haz de cuenta que el alma es tu barco, ¿no? Que anda en el mar a la deriva, a veces llevado por una corriente de agua, luego por otra. Y Dios quiere que agarres esa alma, esos sentimientos, pensamientos, emociones, y les pongas la cadena de un ancla para estar seguras. Y esa ancla del alma es una esperanza segura y firme. Hermano, si te has desanclado ahorita, si andas a la deriva, te tengo buenas noticias. Hay una ancla segura de tu alma para que tu alma ya no ande vagando por allá, por acá, tus pensamientos, ya para qué sirve, me voy a hacer lo otro, ya me desconecté de Dios, ya ni oro como antes, ni leo la Biblia. Dios quiere que le pongas el ancla a tu alma. El ancla, ¿para qué sirve? El ancla estabiliza un bote, una embarcación. A veces los botes al estar en la orilla, cuando los pescadores en ciertos lugares quieren que se quede en ese lugar, porque ¿qué pasa si dejan su barco con el que ganan su sustento de ir a pescar y se meten a su casa y lo dejan ahí a la orilla y no está anclado? En lugares donde no hay muelles para amarrarlo, ¿qué pasa? Se va, ya no hay barco, ya se fue al día siguiente, ¿no? El ancla estabiliza. Cuando hay una tormenta, el barco puede irse de un lado al otro y a la deriva, pero si está anclado, ese barco va a estar mucho más firme. ¿Llegan tormentas a tu vida y a la mía? Claro, pasamos por tormentas, que de repente pierdes el trabajo, que de repente un pleitazo en tu casa, que te peleas con tu esposa, con tu esposo de la nada, y dices, íbamos tan bien, y ahora ya lleva 3 días que no me habla la vieja, dicen así, ¿no? Y pues ya se fue a otro cuarto, de perdido ya no oigo sus ronquidos. Y sí, hay situaciones difíciles y dices, pero si tú tienes un ancla segura, que es una esperanza en Cristo, una relación con Dios, eso va a estabilizar tu vida. El ancla evita que una embarcación se desvíe o sea llevada a la deriva por el viento o la corriente. Y hay gente que se desvía bien feo, termina otra vez en los vicios, otra vez revolcado en el pecado, alejado de Dios, porque se dejó llevar, porque no tenían una ancla en su alma. Puede salvar a un barco de hundirse en una tormenta. Hermano, yo quiero animarte a que te ancles en Jesucristo en este día. No sé cómo está tu alma, si has perdido la esperanza, pero hay una esperanza segura en Jesús. Dios sabe tu dolor, Dios sabe por lo que estás pasando y puedes clamar a Él. Y eso no significa, a veces es tiempo de esperar y estar quietos y que Dios actúe cuando ya no puedes hacer nada tú, pero a veces hay cosas que a ti te corresponden hacer. Si es en la pareja, poner límites y decir, yo no voy a permitir la infidelidad. ¿Quieres estar conmigo? Vamos a buscar consejería. Yo quiero luchar por ti, yo he fallado, vamos a buscar consejería, pero necesitamos a Dios urgentemente en este hogar. O estás pasando por depresión, pues Señor, voy a buscar consejería cristiana, con un consejero cristiano bueno, que me escuche, que escuchar consejo de gente sabia que camina contigo, pero yo ya estoy harto de pasármela en depresión en mi vida sin gozo. Señor, estoy en la pobreza, no consigo trabajo, dime a dónde echo las redes para pescar trabajo, Señor, ¿qué hago? Tienes que movilizarte. Señor, estoy con esta diabetes y esta enfermedad, ya cuidé mi alimentación, estoy yendo a caminar, no, pues entonces ¿qué tengo que hacer? Cuidarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero que Dios me sane. Mira lo que dice el Salmo 27-8. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus caballos. Pero nosotros, ¿en quién confiamos, iglesia? En el nombre del Señor nuestro Dios. Una vez más, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus caballos. Pero nosotros, ¿en quién confiamos, iglesia? En el nombre del Señor nuestro Dios.
el que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, que para Él no hay imposibles y que es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros que confiamos en el nombre del Señor, nos levantamos, sí nos tumbamos a veces, sí hay momentos duros, inexplicables, dolorosos, pero ¿qué hacemos? Nos levantamos y por la gracia de Dios permanecemos en pie, por la gracia de Dios. En Lucas 18:1 Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Me llama la atención estas palabras porque cuando nos azota la vida, cuando la vida te agarra cachetadas por algunos problemas, consecuencias o lo que sea, o cosas injustas, tenemos dos opciones: desfallecer o orar. Si oramos, Dios nos va a mantener de pie para enfrentar esas dificultades. La esperanza no es mero optimismo. El optimista dice, no, pues las cosas no están tan mal, aunque estén re mal, ¿no? Pero la esperanza te dice, no, las cosas están mal, y están verdaderamente mal, y están muy mal. Pero no estoy solo. Pero Cristo se identifica conmigo porque Él fue rechazado, escupido, golpeado y asesinado por mí, y venció la muerte y se levantó de la muerte. Porque Dios es el Dios que restaura. Cuando Israel cayó bajo el juicio de Dios y fueron llevados cautivos a Babilonia, Dios prometió que iban a regresar los cautivos, y regresaron, y la palabra de Dios se cumplió. Dios no ha acabado su obra en mí. Las cosas están muy mal, pero con la ayuda de Dios, yo confío en un Dios poderoso que es más grande que cualquier obstáculo, y yo sé que Él tiene la solución. No sé ahora cuál es la solución, pero sé que Él la tiene. Yo voy a hacer mi parte, voy a confiar en Él y le voy a dejar a Él que Él haga su parte. Y eso es lo que hace el cristiano. No es mero optimismo la esperanza, es certeza en que Dios dice la verdad y no miente, y Él no te va a abandonar ni te va a dejar si tú clamas a Él, porque Dios dice la verdad siempre. Puedes clamar a Dios, puedes buscarlo. En Romanos 12, 11 al 13, mira lo que me encanta este pasaje que dice, no sean, ¿qué? Perezosos. Ay, es que tengo problemas con la vieja o el viejo. ¿Ya fueron a consejería? No sean perezosos. Es que tengo problemas con mi salud. ¿Y qué estás haciendo al respecto? ¿Ya fuiste al doctor? No, me da miedo que me den un mal pronóstico. ¿Y qué crees, que se va a curar solito o qué? Y a veces pensamos de que, pues no voy para que no me den malas noticias. Pues ya estás con malas noticias, vea que te ayuden, ¿sí? No seas perezoso en lo que requiere diligencia. Y déjame te hago una pregunta. Hay una cosa en tu vida ahorita que te está robando la esperanza, que te sientes, pastor, yo la verdad llegué aquí hoy sin esperanza. Últimamente no he tenido esperanza en mi vida. Se me ha ido el gozo. Pero a lo mejor hay algo que tú has descuidado y que no estás siendo diligente, intencional en atender en tu vida. ¿Quién quiere vivir en una casa donde están como perros y gatos y no se hablan y con amargura? Ya sé que así vamos a vivir siempre y no vamos a cambiar. Dios quiere que busques soluciones y ayudas. No seas perezoso en lo que requiere diligencia. No seas perezoso en lo que requiere diligencia. ¿Por qué no repites conmigo? No voy a ser perezoso o perezosa. Ahora, una, dos, tres. No voy a ser perezoso en lo que requiere diligencia. Haz tu parte, confía en Dios, ten esperanza y deja que Dios haga su parte. Sean fervientes en espíritu. ¿Cómo tenemos que estar? Fervientes en espíritu. ¿Y qué más tenemos que hacer? Sirviendo al Señor, porque cuando sirves al Señor te das cuenta que la vida no se trata solo de ti. Y dice, gozándose, no solamente amargados, gozándose ¿en qué cosa? En la esperanza, perseverando ¿en qué? En el sufrimiento, dedicados a la oración. Qué poderoso pasaje, porque nos está diciendo que podemos tener esperanza aunque estemos en el sufrimiento. Puedes tener sufrimiento y tener esperanza,
Puedes estar sufriendo en algo y a lo mejor muy doloroso, pero Dios te da esperanza, la convicción de que Él va a cuidar de ti, de que Él va a ir contigo y de que Él te está llevando un propósito que tiene para tu vida porque te ama y eres valioso y valiosa para Él. Porque dices, ¿cómo es posible que yo tenga gozo, que yo tenga esperanza, si acabo de pasar por un divorcio, si mi esposo me fue infiel, si me acaban de dar un diagnóstico malo en el doctor, si estoy sufriendo en mi salud? Mira lo que dice Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz. ¿Cuántos de ustedes quieren gozo y quieren paz hoy? Todos nosotros necesitamos el gozo de Dios y paz. En el creer, para que abunden, ¿en qué cosa? Para que abunden en esperanza. Pero estoy sufriendo. Pero hay una clave aquí. Por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la presencia de Dios, el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural de Dios, que necesitamos buscarlo y decirle y llorar delante de su presencia y decirle: Señor, ayúdame, yo quiero volver a tener esperanza. Confía. Un futuro incierto, el futuro en el que te encuentras, a Dios que es certero. No nos queda de otra. Mientras más te acerques a Dios, más esperanza vas a tener. Mientras más te alejes de Dios, más vas a terminar en la amargura y en la desesperanza. ¿Por qué no, como iglesia, decidimos hoy confiar en Dios y decirle: Señor, quiero creerte a ti, tener la convicción de que tú me amas, de que tú guías mi vida y de que aunque las cosas no son perfectas, Señor, voy a confiar en ti porque tú eres el Dios de toda esperanza. El Dios de la esperanza eres tú, Señor. Dame esa esperanza para no entristecerme en mi vida como aquellos que no tienen esperanza. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí en tu lugar. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos insta a confiar en ti, Señor, aún en los momentos difíciles de la vida. Hoy queremos, Señor, traer nuestras cargas delante de ti, pedirte, Señor, que tú aligeres nuestra carga pesada. Tu palabra dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Señor, ayúdanos, perdónanos cuando quitamos los ojos de ti y ponemos los ojos en la tormenta de la vida. Y Señor, queremos tener esa ancla segura y firme de esperanza en nuestras almas, en base a lo que tú hiciste por nosotros, Padre.